Good morning, good afternoon. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, compañeros. Bienvenidos al tercer webinario sobre la unión entre RISE Institute y UNICEF en esta serie que se llama el Sistema Nacional y Multisectorial de Monitoreo y Evaluación, Desarrollo de la Primera Infancia. Mi nombre es Nicole Petrovsky. Soy especialista en monitoreo y estadísticas en la sección de data y analíticas en la sede central de UNICEF en Nueva York. Soy parte del equipo que ha estado trabajando con RISE Institute para traerles esta serie de webinarios. Una nota rápida, estamos ofreciendo la interpretación simultánea en árabe, francés y español, a lo que pueden acceder a estos distintos canales de idioma utilizando el botón de interpretación en la parte inferior de su pantalla. Este es el tercer webinario en esta serie y el último del 2022, así que en este momento estamos trabajando el calendario de temas y fechas para continuar la serie en el 2023. Y como hemos mencionado anteriormente, queremos que esto sea un esfuerzo colaborativo, así que damos la bienvenida a sugerencias, temas que quieran sugerir, si quieren ponerse en contacto con nosotros y ofrecer sus sugerencias para facilitar y organizar un webinario que caiga dentro de el rango de este webinario. El siguiente es estamos hablando sobre sistemas nacionales multisectoriales de monitoreo y evaluación de desarrollo de primera infancia. Entonces, hoy tenemos el placer de escuchar del equipo en el Instituto de RISE. Vamos a estar escuchando de Emily Vargas Barón, que no necesita ninguna introducción, es la directora del Instituto RISE. También vamos a oír de Crystal Dial, que es la directora adjunta en el Instituto RISE, y Carlos del Castillo, que es miembro senior en el instituto. Y el Instituto RISE ayuda a países alrededor del mundo con políticas de PI, planeación e intervención temprana y monitoreo y evaluación y sistemas de monitoreo y evaluación multisectorales. En el webinario de hoy van a haber tres sesiones. Primero va a ser la sesión sobre ver por qué es importante ayudar a las naciones en preparar sistemas multisectoriales de monitoreo y evaluación. Después vamos a estar viendo marcos integrados de MIE y monitoreo para la DPI y finalmente estaremos viendo las estructuras organizacionales para los sistemas de MIE. Al final de la presentación habrá la oportunidad de hacer preguntas, pero también puede utilizar la función de preguntas y respuestas en Zoom, en la plataforma, para hacer sus preguntas también o hacer cualquier comentario a través del webinario. Y vamos a intentar de contestar a estas directamente o durante la sesión de preguntas y respuestas al final. Habiendo dicho eso, le cedo la palabra a Emily. Gracias. Gracias, Nicole. Es un placer estar con todos esta mañana y estamos muy emocionados por recibir sus comentarios y sus preguntas. Voy a abordar este tema bastante general sobre asistir a las naciones para prepararse, o para preparar sistemas multisectorales de MIA y por qué esto es importante. Siguiente diapositiva, por favor. La necesidad de datos es esencial para elaborar políticas, planes y programas nacionales, y esto se extiende también a los planes de primera infancia, regulaciones y procedimientos. La necesidad de datos está muy clara, pero raramente se encuentra ahí cuando la necesitamos. Planes nacionales y regionales tienen que buscar a lo largo para poder crear planes efectivos. Personalmente he pasado días y días buscando los datos faltantes que deberían de estar ahí, pero no lo están. Y esto, la razón de esto es que la razón por la cual tengo que buscarlo tanto es la razón por la cual que es necesario cumplir la necesidad de las necesidades para estas políticas. Tiene que ser multisectorial. Tenemos que entrar a muchos planes sectoriales que están incluidos dentro del DPI, que principalmente se encuentran en los ministerios de educación, ministerios de la salud y nutrición, a veces sanitación y agua, pero a veces agua y sanitación será otra área política, otra sectorial.
también protección social y protección de niños, que podrían estar en dos ministerios distintos. Consecuentemente, acabamos con hacer un gran esfuerzo intentando de encontrar los indicadores que existen y cuáles son los datos existentes. Muchos indicadores y datos se encuentran en esos planes sectoriales y dentro de esos sectores tenemos lo que se encuentran sistemas de gerencia, sistemas de gerencias o de información. A lo mejor estén o no estén familiarizados con esto, particularmente en la educación se encuentran estos. En los sistemas de información de gestión, en el bienestar o bienestar social, protección de niños, protección social, en todos esos campos generalmente encontramos estos. Algunos indicadores del DPI no se encuentran en ningún plan sectorial en varios países y, y lamentablemente pues muchas veces no los encontramos. Rara vez se junta esa información y se organiza. Por lo tanto, esto se convierte en algo que es extremadamente importante para nosotros a medida que proseguimos. ¿Qué tipos de datos nacionales se necesitan para que los países elaboren políticas, planes, leyes y planes de acción presupuestados eficaces? Por muchos años hemos preparado con nuestros colegas, compañeros en los países donde trabajamos, análisis situacionales y principalmente se basan en fuentes secundarias y muchas veces no quedamos completamente satisfechos con lo que se puede hacer, así que estamos intentando hacer una investigación más primaria, cuantitativa y cualitativa. Bajo la investigación primaria cuantitativa hacemos mapeo de programas del DPI, IPI, encuestas de directores, personal y beneficiarios del DPI, IPI, insumos, productos y resultados del servicio, donde sea que los podamos encontrar. Apoyo financiero por niveles de gobierno, tipo de fuentes se buscan. Y me estoy refiriendo al gobierno central, ministerios, si hay presupuestos a nivel provincial, entonces serán presupuestos provinciales que estaremos mirando y obviamente también pues cuerpos municipales presupuestarios. Y hacemos esto porque tenemos que costear, esos planes de acción de costeo. También intentamos buscar información donde la podamos encontrar a través de costos muy cuidadosamente preparados por niños que estén pasando por algún parte del programa o el programa entero, y lo hacemos para las partes principales de servicios del DPI, porque no se puede hacer todos los tipos que existan en un país. Y hablando sobre investigación primaria cualitativa, talleres de consulta tienen lugar y grupos focales. Yo cuento mucho con esto porque esta es la voz de las personas y es donde se hacen dueños de la información para asegurar que las personas que estén dentro de esos talleres, los que tienen que estar ahí, sean invitados a participar. Muchas veces se incluirán beneficiarios de programas, personal del programa y los directores del programa, dependiendo de la necesidad de un estudio en particular. Y entrevistas de alto nivel también son críticamente importantes para saber que las personas en el nivel más elevado relacionados con los niños se sientan lo que los niños más necesitan. Muchas veces no están muy informados y nos dan excelentes puntos de vista en base a su eh, gran experiencia que tienen. Van a reconocer a la parte derecha, están los 17 metas de desarrollo sustentable aceptados alrededor del mundo. Y como saben, los indicadores y la metadata, ahí están muy bien manejados en muchos países. No necesariamente estén completos en todos los países, pero sí se encuentran presentes. Y lo que vemos también son las iniciativas regionales
como por ejemplo el PRC4SD, que están creando su propia set de datos a través de la región. Así que estos ODS son abordan asuntos importantes con respecto con el derecho de los niños, personas con discapacidad. Así que intentamos de prestar atención de todos los indicadores nacionales y regionales. Interesantemente, a nivel de política, en ciertos países encontramos distintas prioridades que yo diría que cabe a esperar y deseado. Recientemente estuve trabajando en un país donde la diferencia entre la lista de ODS y las políticas de ODS del país era estupenda, era excelente. Tenían distinta construcción, aunque muchos de los mismos indicadores se encontraban presentes. Habían indicadores adicionales porque valoran medir otros indicadores también. Así que no vamos a encontrar una relación de uno a uno completamente igual en cualquier país que quiera asegurar que los ODS estén bien personalizados a sus necesidades. Siguiente diapositiva. ¿Qué tipos de análisis de datos se necesitan? Datos cuantitativos deberían de analizarse en relación con cobertura de servicios por tipo de población, cobertura de servicios en esta ocasión, es decir, si los servicios están siendo proveídos de manera adecuada en las distintas regiones del país, si todos los niveles de población están siendo bien servidos. También los estudiamos por niveles de gobernanza nacional o central, provincial, distrital, municipal o comunitario, dependiendo de cómo esté organizado el país, por género. Y aquí es donde vemos ciertos puntos muy interesantes. Los varones están mucho más servidos que las niñas. ¿Por qué es este el caso? También los niveles de edad que son atendidos. De 0 a 3 años están servidos de manera adecuada o más bien estamos atendiendo a edades de 3 a 6 años. Hemos incluido a educación prenatal, preconcepción. Tenemos que ver esos aspectos también y no necesariamente se van a encontrar nivel y tipo de apoyo financiero. Así que sí, se están abordando las necesidades financieras del país y finalmente el costo por niño, cohorte o servicio del programa. Con respecto a los datos cualitativos, tienen que analizarse como mínimo con el tipo de población, el tipo de crecimiento, por ejemplo, los directos de servicios, el personal que se beneficia. Es muy interesante compararlo y contrastar las necesidades y los intereses de estas diferentes entidades y diferentes tipos de personas. Por segundo lugar, saber cuáles son sus recomendaciones. A veces se están de acuerdo, a veces no. Los roles de liderazgo en el gobierno son muy importantes. Tratamos de analizar los niveles nacionales, provisionales, de distrito y municipal. Quiero pensarlos en una forma vertical, desde ahí abajo hacia arriba, pero también quiero analizarlos horizontalmente. Tenemos respuestas similares en las distintas áreas. Además de las políticas, planes y leyes, ¿qué otros tipos de necesidades de datos de DPI existen? Anuales, planificación anual del programa y presupuesto nacional, a menudo tarda casi un año, al menos nos tardan 9 meses, y de esto no se escucha tanto como con respecto a las políticas más grandes que en general nos demoran casi 5 años. Lo que encontramos es que cada país tiene que empezar muy temprano a prepararse con sus presupuestos de DPI. Así que planificación anual del programa y del presupuesto a veces no es muy transparente.
Es necesario saber quién hace qué y con quién y a qué momento del año. Así que esto es una parte muy importante de nuestro trabajo. El- los sistemas de monitoreo y evaluación tienen que generar informes anuales. Esto es necesario para planificar con tiempo. Cuando se planifica con antelación, se necesitan 2 años. El primer año ya se planificó. Así que hay que planificar con antelación para el segundo año y así siempre tenemos un enfoque continuo y una mayor continuidad de las medidas y los esfuerzos en el tiempo. Así que recomendamos planificación de 2 años, análisis de gastos anuales del programa para los principales programas presupuestarios. ¿Qué es lo que gastamos? ¿Lo gastamos bien? ¿Cuánto gastamos? ¿Cuáles son los resultados? Y la eficacia de los principales programas en el logro de los objetivos. Esto sí es una aspiración en muchos países. Todavía no se ha logrado. Aquí pueden ver dos ciclos de políticas, dos ciclos. El primero, a la izquierda, pueden ver que empezamos con el análisis de situación de DPI, la planificación y el diseño de programas y políticas, la implementación de políticas y programas, y luego viene la parte de monitoreo y evaluación de cómo nos estamos desempeñando en todos los aspectos, y luego los informes. Y en la parte derecha vemos el sistema de monitoreo y evaluación, y fíjense que va de las dos formas. Con respecto al monitoreo y evaluación a este sistema, vemos el diseño del sistema, la recopilación de datos, el, el de sistemas de información de gestión y de encuestas. Tenemos encuestas que para puntos que son nacionales y que no están incluidos en las encuestas. También tenemos el análisis y la interpretación de los resultados y luego la presentación de informes. Y por último, una reevaluación del sistema del monitoreo, evaluación y de su contenido. En realidad, esta diapositiva no dice lo que sucede. Lo pienso como dos ciclos, ¿verdad? Cada año el ciclo va hacia adelante, nunca estamos en el mismo lugar. La historia interviene, la gente interviene y de pronto tienes una preocupación muy importante porque hubo una erupción volcánica, lluvia ácida, los cultivos se perdieron y la situación de los niños ha empeorado. En otros casos, quizás tengamos una situación de un cambio de gobierno que va a traer otros cambios que tenemos que tener en cuenta. Así que si vemos esta línea de monitoreo y evaluación y piensen que el ciclo de política en la izquierda va avanzando y dentro de eso, como si fuera un centro, el monitoreo y la evaluación va girando también a su vez. Es una visión compleja, pero es más o menos lo que sucede. Nos vamos adelantando en ciclos con la política y también con el monitoreo y la evaluación. Y esperamos poder medir ambos y que se retroalimenten entre sí. ¿Qué colaboraciones existen entre los sectores de DPI que podrían ayudar a desarrollar sistemas de M&E multisectoriales? Trato de identificar cualquier otro sistema organizacional gubernamental que ya pueda existir, como por ejemplo el Plan de Desarrollo Nacional, y que sea siempre multisectorial y ver qué es lo que está haciendo que tuvo éxito. También miro otras áreas como género y juventud que son multisectoriales y ver si los puedo incluir también. En algunos países tenemos un fuerte sistema organizativo de DPI. En esos países, en general, hay un comité directivo central nacional, un comité técnico de DPI que actúa en un alto nivel con ministros y ministros adjuntos a nivel provincial, y también tenemos
y, perdón, a nivel departamental, gente que realmente tiene mucha experiencia. Y hay profesionales de todo tipo, predominantemente en los ministerios de educación, luego en el Ministerio de Salud y también en los ministerios de bienestar social y de protección social. Algunos de los más exitosos están en los funcionarios del el ministerio principal y estos son los que mueven todo el sistema. A niveles provinciales tenemos comités provinciales y oficinas, especialmente en los países grandes, pero en los países de tamaño intermedio también hay a veces. A nivel de distritos, a veces pueden superar a los niveles provinciales, depende de la configuración del país. Y a nivel municipal usamos comités existentes siempre que podamos y tenemos las entidades de nivel municipal de DPI. Tratamos de identificar todos los principales sistemas y programas DPI nacionales o provinciales y les preguntamos si tienen bases de datos. Muchas veces las tienen porque ya están recopilando datos que surgen de las distintas comunidades y de los distintos municipios. También tratamos de encontrar, si no tenemos, no los tenemos, tratamos de ver si hay colaboraciones de DPI, como por ejemplo redes, a veces pueden ser redes muy fuertes y desarrollan sus propias bases de datos estadísticos. Las coaliciones son particularmente fuertes y las asociaciones también. Entonces, ¿cómo comenzamos a elaborar un sistema de DPI multisectorial si no lo hubiera? Lo primero entonces es crear una visión común para el DPI. Esto es fundamental. Muchas veces no piensen que se puede pasar por alto porque están pensando instrumentalmente de las distintas facetas, pero para lograr la multisectorialidad, la gente tiene que construir una visión común para el DPI. Una vez que tenemos esta visión común, se dan cuenta que hay que colaborar para lograr un enfoque global. Y esto nos lleva a colaboraciones multiseccionales eficaces y marcos organizacionales eficaces. Trato de identificar a los principales responsables de tomar decisiones nacionales y líderes de DPI en todos los sectores y entrevistarlos para saber qué están haciendo y qué tipo de indicadores están usando. Estudio otros sistemas descentralizados vigentes dentro del país, digamos, un programa de educación descentralizado en el que los fondos tienen que ver con los niveles provinciales o municipales. Esto me va a dar claves sobre lo que tiene éxito a nivel de distintos sectores. Si uno no tiene un una política planificadora participativa, es bueno desarrollarla para el sistema de MIE y en términos de la planificación, todo a nivel nacional también, porque cuando lo hacemos tenemos una base sólida para poder avanzar en el futuro. Y ahora Carlos va a seguir con la próxima diapositiva. Muchas gracias, Emily. Buenos días, buenas tardes a todos. Estoy muy agradecido y es un placer para mí estar aquí para compartir mi parte de la presentación que intenta dar alguna visión de cómo un sistema integrado de monitoreo puede desarrollarse. Para esta presentación quiero responder estas 4 preguntas. ¿Cómo aborda un país el desarrollo integral? ¿Qué servicios están disponibles en el país para garantizar la provisión de intervenciones de DPI basadas en los derechos? ¿Qué sistemas de información y bases de datos
están disponibles para hacer el seguimiento de las intervenciones de DPI basadas en los derechos y cómo integrar los sistemas de información para monitorear el acceso de cada niño a las intervenciones de DPI basadas en los derechos. La primera pregunta aquí es, ¿cómo abordamos el desarrollo integral? Lo primero que tenemos que considerar aquí es poder desarrollar un marco que integre todo el enfoque del niño. Y esto parece obvio, pero no pasa en muchos países eh, cuando en algunos países es muy sectorial y aquí el marco en general es un muy buen ejemplo de todo el desarrollo de los niños, que es una ruta para los países para la planificación del DPI. Este marco propone una serie de intervenciones para cada uno de los componentes. Como puede ver aquí, las oportunidades, tenemos diferentes intervenciones. Aquí hay para la buena salud, tenemos otros serie de intervenciones. Para intervención de nutrición tenemos otra serie de intervenciones. Y para la seguridad y la protección. Pero lo que es muy importante de mencionar es que estas intervenciones pueden adaptarse, reducirse o expandirse para cada país, depende del contexto de cada país. La segunda pregunta que quiero responder es, una vez que tenemos estos marcos, ¿qué servicios hay en el país para garantizar la provisión de intervenciones de DPI basadas en los derechos? Para responder estas preguntas, yo propongo establecer una diferencia entre los derechos basados en las intervenciones basadas en los derechos y en los servicios. Las basadas en los derechos no necesariamente equivalen a un solo servicio o programa. Lo que está claro aquí es que un solo servicio o un programa no puede ofrecer una o más intervenciones para los diferentes sectores. Quiero ver algunos ejemplos. Por ejemplo, estas dos intervenciones, vacunación para madres e hijos, monitoreo y fomento de crecimiento, se puede estar provisto por un programa de salud materno-infantil. Otro ejemplo podría ser las intervenciones de comunicación y de entre los cuidadores y los niños, guarderías de buena calidad para los niños, que incluye educación preescolar inclusiva. Estas dos intervenciones las pueden dar por un servicio que sea centros de atención y educación infantil inclusiva. Otro ejemplo sería transferencias en efectivo o en especie, que se puede dar por un programa de asistencia en efectivo y con cupones, o luego un registro civil y estadísticas que tiene que ver con el sistema de registro civil y estadísticas. Otra pregunta que quiero alzar es la disponibilidad de sistemas de información de gestión multisectorial que pueda hacer el seguimiento de las intervenciones del DPI. Es muy crítico preguntar si esos sistemas de información para esos programas y servicios incluyen variables de base de datos para monitorear de cada niño el que se le haya entregado algún tipo de intervención en el programa o el servicio. Así que, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo mencionado en la diapositiva anterior. Para los programas de salud, los incluyen variables en la base de datos para la existencia de vacunación o el monitoreo y fomento de crecimiento. El sistema de información de centros de atención y educación infantil inclusiva incluye variables sobre la asistencia del niño a un centro de cuidado y educación infantil o otra variable con respecto a la asistencia de los cuidadores a las sesiones de crianza. Y finalmente, tenemos el programa de asistencia en efectivo y cupones. Y la pregunta aquí es que si el sistema de información está capturando
incluye la variable para capturar la información sobre si la familia del niño recibe el bono mensual, pero también es importante si este cupón o el bono está relacionado con el niño de participar en vacunación o algún centro educativo infantil. Y también es crítico notar que el registro de nacimiento, el número de registro de nacimiento o número de identificación debería de estar incluido como variable mandatoria, obligatoria y no opcional, porque ese número de identificación es lo que nos va a ayudar a juntar, de poder cerrar la información entre los distintos sistemas, relacionar la información entre los distintos sistemas. La siguiente pregunta es cómo monitorear con un enfoque más holístico cuál es el estado de cada niño en términos de acceso a prestaciones claves. Los sistemas sectoriales de información de gestión para niños individuales de local a nacional, utilizando estas distintas variables. Es el desafío principal, brindar información sobre cada niño desde el nivel local hasta nacional. Y aquí estamos viendo los distintos sistemas que deberían de ser integrados. Y esto va a ayudar a la planificación e implementación con enfoques demográficos y geográficos. Así que viendo otra vez nuestro ejemplo, podemos alzar dos preguntas con respecto a las 6 intervenciones que hemos estado observando. Uno es, ¿puede cada niño acceder a todas las intervenciones de DPI basadas en los derechos? Y la segunda pregunta es, ¿qué puede hacer el sistema de DPI para garantizar el acceso del niño a las intervenciones faltantes? Entonces, ahora me gustaría compartir con ustedes un ejemplo de cómo un país trabaja para definir su política y cómo hicieron cómo se integraron los sistemas para individualmente poder monitorear cada niño. En el 2012 se comenzó la política en Colombia, el desarrollo de la primera infancia de 0 a siempre. Y se quería crear un set definido de intervenciones para mujeres embarazadas, familias y niños. Y de este grupo de intervenciones decidieron priorizar 8 intervenciones. Estas son las que están viendo para el 2013. Y esta decisión, y esto es muy importante, se basó en 2 aspectos. Por un lado, la capacidad del país para entregar esas intervenciones a través de servicios y programas existentes. Y segundo, la capacidad del país y de los programas y de los sectores de monitorear esas mismas intervenciones. Así que teníamos 8 intervenciones en el 2013 y después en el 2013 y después en el 2018 añadieron 5 intervenciones adicionales para monitorear. Entonces, para monitorear estas intervenciones, la política del DPI, a través del Ministerio de Educación, diseñaron el sistema de monitoreo de DPI. Y este sistema está guiado por el Ministerio de Educación. ¿Y cómo funciona para incluir distintos sets de datos de distintos sectores? Mantengan estas claves en mente, ¿no? Que es el número del registro de nacimiento. Primero tenemos el sistema de información de educación, que incluye información sobre educación temprana. Así que tenemos el Instituto Colombiano de Bienestar y el sistema de información educativa también del Ministerio de Educación, el sistema de información de educación y atención temprana de la Secretaría de Integración Social de Bogotá y también las corporaciones de bienestar familiar que también proveen información. Toda esta información se envía al Ministerio de Educación y ellos incluyen, monitorean los niños que están entrando en estos programas
e integraron también la información sobre acceso a libros, recursos pedagógicos, crianza y alimentación. Todo esto, todas estas intervenciones están relacionadas con la diapositiva anterior. El siguiente base de datos que se incluyó en este sistema de monitoreo es la lista de niños cuyas familias reciben transferencias monetarias condicionales. Así que ellos envían la información al ministerio. Esto es por parte de las familias en acción de programa de transferencia condicional de efectivo. Y después tenemos otros 3 sets de listas que vienen del sector de la salud. Tenemos el registro en el sistema de salud y seguridad social, los niños que están registrados en este sistema, y esta información la envía el Ministerio de Salud y Protección Social. Después tenemos el sistema de información del Programa Nacional de Vacunación, y así que nos envían la lista de niños que están siendo vacunados, y finalmente el Ministerio de Salud y Protección Social nos envían el sistema de información de registro individual de servicios de salud a través del Ministerio de Salud y Protección Social. Y finalmente tenemos algo que está actualmente siendo desarrollado del Ministerio de Deporte, que nos envía la lista de niños que participan en servicios recreativos. Todos estos datos se incluyen en una sola base de datos o un sistema de información, y este sistema al día de hoy tiene 2.8 millones de niños que están registrados en el sistema, menores de 5 años, así que de 0 a 5 años de edad. Del total, la población de 0 a 5 niños, que son 4.6 millones de niños, lo cual significa que tiene alrededor 60% de la información del total de los niños de 0 a 5 años en Colombia. Y el sistema provee 2 tipos de reportes. El primero es el informe agregado sobre el acceso a las intervenciones, y el segundo, y más importante, nos producen información o alertas para cada niño al que le faltan intervenciones. Así que veamos un ejemplo sobre cómo se ve la información. Así que de 2.8 millones de niños incluidos en el sistema de seguimiento, de monitoreo, esto es que reciben en desarrollo comprensivo si tienen por lo menos 6 de las 13 intervenciones que fueron priorizadas. Así que aquí lo que el sistema está mostrando actualmente es que de los 2.8 millones, 56% de los niños están recibiendo, o 53% están recibiendo al menos 6 del total de intervenciones, y un promedio de 5.3 intervenciones recibidas. Así que aquí ven donde la mayoría de las intervenciones, lo que significa aquí es que por lo menos 588 millones de niños están recibiendo a la misma vez 7 intervenciones. Y este es el ejemplo para cada una de las barras. Pero si filtran la información, por ejemplo, para niños migrantes, lo que van a ver es que la situación cambia. Aquí lo que tenemos es que de 160,000 niños migrantes de 0 a 5 años de edad, solamente 8% están recibiendo al menos 6 del total de las intervenciones priorizadas, con un promedio de 2.4 intervenciones recibidas. Así que aquí pueden ver en el gráfico, la parte superior, es que la mayor parte de la población, entre 3 y 8 intervenciones a la misma vez, pero en la parte inferior, el gráfico se mueve a la izquierda. Y esto es importante porque nos da información crítica para el gobierno de comenzar a abordar más a los niños migrantes y empezar a trabajar con esas familias para asegurar de que todos estos niños empiecen a recibir más y más intervenciones a la misma vez,
y empiecen a mover este gráfico hacia la derecha. Eso es lo que deseamos. Y el siguiente tipo de reporte que pueden ver es la cobertura de cada intervención. Aquí está la lista de las intervenciones. Aquí lo que pueden ver aquí es que 83% de los niños incluidos en el sistema están registrados en el sistema de salud. No sé, por ejemplo, 94% tiene un certificado de registro civil, 61% están totalmente vacunados según el calendario, etcétera. Pero lo que es más importante aquí es utilizar este sistema para producir alertas a nivel local, organizar el sistema DPI a nivel local y las organizaciones de manera pública y privada que son partes de la política y asegurar de que todos trabajen juntos para asegurar que cada niño esté recibiendo las interrogaciones faltantes. Así que al final eso es lo que desea el país para asegurar con este sistema de información. Y con eso termino mi presentación y le cedo la palabra a Kristen. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Y saludos a todos en todas partes del mundo. Voy a hablar sobre las estructuras organizacionales que se necesitan para los sistemas de MIE. Como pueden ver, como mencionó Carlos, se requieren muchos sistemas y son muy complejos y necesitan MIE, una organización particular para que funcionen de manera apropiada y correcta. Siguiente diapositiva, por favor. Para implementar estructuras multisectoriales se necesita estructuras intersectoriales y acuerdos. Estas estructuras y acuerdos son necesarios porque los sistemas MIE multisectoriales, para poder compartirlos hace falta datos de todos los sectores y para eso pues necesitamos algún tipo de estructuras y organizaciones para poder hacerlo de manera exitosa. También hace falta colaboración horizontal y vertical para la creación de los sistemas informativos y bases de datos multisectoriales. También porque los gobiernos y el personal cambian con el tiempo. Es importante establecer estructuras organizacionales y acuerdos entre los ministerios, oficiales, agentes para asegurar que sea sustentable la sostenibilidad del sistema. Estos acuerdos y estructuras también ayudan a mantener aseguramiento de la calidad y establecer un plan de implementación claro y reglas para administrar el sistema de MIE, del DPI y SI. Y también, obviamente, para generar los informes de DPI integrados y o multisectoriales. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí podemos ver el sistema de MIE dentro de la estructura organizativa del DPI. ¿Cómo se podría ver? Tenemos 4 niveles, del nivel más elevado a las oficinas de MIE y ministerios. También tenemos que tener en mente que también hay una compartición de datos a nivel local dentro del país a nivel nacional. Además, en muchos casos, sociedades privadas y civiles también están incluidas en fondos, así que hay que incluirlos también en esta estructura. Así que la coordinación, compartir de datos entre todos estos actores es crucial para asegurar un monitoreo exitoso del DPI. Siguiente diapositiva, por favor. El primer nivel, a nivel más elevado, es un comité que se puede nombrar, puede ser unos consejos nacionales y deben estar compuestos por funcionarios de alto nivel, ministerios, ministros, directores y miembros del sector privado y público. Este comité directivo
lo principal que hace es gestionar las estrategias y lineamientos políticos, establece objetivos comunes en todos los sectores, relaciona la política DPI con otras políticas nacionales y reconoce las limitaciones y las oportunidades de cada una. Se asegura de que la política esté bien alineada con el plan de acción y también con los marcos internacionales y regionales y también con el marco del DPI. Este rol de comité directivo recibe las instrucciones y prepara los presupuestos y también los planes anuales para la comunicación social y la promoción de políticas. Hay diferentes experiencias en los diferentes países en las que se ve que las agencias de implementación son más exitosas y que tienen una capacidad competitiva muy buena y tienen fuertes puntos de gestión y organización, gestionan y facilitan los reuniones. Tienen que tener al menos 2 reuniones por día, además de algunas reuniones extraordinarias que tengan que ver con los tipos de reuniones y temas específicos que deben tratar. El segundo nivel es un comité técnico que tiene que ver con grupos de gestión y de trabajo. Este grupo, su rol del grupo de trabajo técnico es asegurar que las políticas y los planes de acción estén bien implementados, asegurarse de que no haya la duplicación de tareas y debe asegurar la buena articulación de los mandatos entre los distintos sectores y las instituciones que participan para dar la prestación de los servicios de DPI. También brinda información oportuna y actualizaciones sobre el DPI al comité directivo, a todos los niveles de gobierno y también a la nación. Y también guía y apoya los esfuerzos para el desarrollo del personal de DPI y de sus capacidades. Esto es muy importante en muchos países. También supervisa el monitoreo y la evaluación de los avances en los objetivos estratégicos del DPI en cada país. Este grupo de trabajo técnico debe reunirse con regularidad, tiene que tener representantes de los ministerios de salud, de educación, del desarrollo social, del financiamiento. También es muy importante que esté incluido en este grupo, así como también miembros y organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales. La entidad que implementa este marco de MIE es el Comité de Coordinación de Monitoreo y Evaluación. Gestiona, facilita y coordina el sistema de monitoreo y evaluación. Es responsable de la parte técnica de este marco, realiza la planificación de los datos, trabaja en contacto estrecho con los representantes asignados para implementar este trabajo, analiza e interpreta los datos recopilados por las oficinas de MIS de cada ministerio y genera informes para la revisión del grupo técnico y del comité directivo, además de tener representantes de todos los sectores y ministerios. Es importante que también estén representados los principales programas de DPI de cada país. Este comité debe reunirse trimestralmente, es operativo y estos comités son indispensables para el éxito de la implementación. El cuarto nivel está constituido por las oficinas y los ministerios que trabajan con estadísticas importantes en la educación, el desarrollo social, la protección, etcétera. También
la participación del Departamento Nacional de Estadísticas, de la Oficina de Estadísticas, dependiendo de cómo se llame en cada país. Y lo ideal sería que cada unidad o cada departamento haya una unidad en cada ministerio para apoyar el trabajo de de los comités o un representante de la oficina que esté asignado para apoyar el trabajo de monitoreo y evaluación de los comités. Esta unidad va a recopilar y compartir todos los datos del DPI con el comité de coordinación. Es importante saber que este comité tiene que recibir el apoyo del Ministerio de Gestión de Información y también que es muy importante que haya representantes de los programas de DPI, porque son los programas, son los proveedores de los servicios de DPI y los que saben cuál es el estado de la prestación de servicios, dónde están las necesidades, dónde están las lagunas en estos servicios, diferentes tipos de información, los números, las cifras, las estadísticas y los tipos de datos que necesitamos alimentarle al sistema. Esto es para ilustrar la organización y la estructura de la organización dentro de los 4 niveles y los roles de cada una. La estructura en la primera columna están todas las entidades, el liderazgo de cada entidad en la segunda columna. Para el comité directivo de DPI, que según el país puede ser diferente en algunos países, a veces está dentro de la oficina del ministerio principal o puede haber un comité directivo que esté ubicado en otro de los ministerios. Como Emily dijo, en educación es lo que más sucede. O también en otros países puede ser una oficina interagencia. La agencia de implementación a veces es autónoma, como en el caso de Colombia, que hay una agencia ejecutiva muy estrecha, con una relación muy estrecha con la presidencia. A medida que se establece la estructura del sistema, hay muchos desafíos que van a surgir y es muy importante que los tengamos en cuenta para planificar el sistema, para que podamos abordarlos en una manera ordenada. Estos son los desafíos más comunes. El principal, la falta de una infraestructura adecuada para apoyar la coordinación entre todos los sectores. Es importante también que cuando construyamos el sistema, es muy recomendable usar las estructuras existentes que ya haya en el país y usar sus recursos que ya existan en vez de crear nuevas agencias, nuevos departamentos o nuevas estructuras. Otra de los desafíos es la dificultad para alinear las diversas iniciativas, de programas y políticas de salud, de nutrición y de educación. Todo esto lograr un terreno común y objetivos comunes. También tener dificultad para encontrar financiación adecuada para todos los servicios de DPI, una capacitación inadecuada en conceptos y técnicas de monitoreo y evaluación para los profesionales. Y por último, funciones y responsabilidades poco claras para los planes de implementación de DPI. Y esto me lleva a la próxima diapositiva que tiene que ver con los convenios oficiales interinstitucionales y su importancia para construir este sistema de monitoreo y evaluación. Para asegurarnos el buen funcionamiento funcional, que haya mandatos claros, que haya reglas y protocolos claros. Por ejemplo, los memorandos de comprensión se recomiendan porque cuando cambia el liderazgo, hay cambios en los acuerdos formales que quizás no se cumplan.
Así que los acuerdos interinstitucionales son fundamentales para poder sostener en el tiempo el sistema. Estos acuerdos deben proporcionar una visión y objetivos comunes que unan a todos los sectores para servir a los niños. Deben asignar, establecer claramente las funciones y las responsabilidades del personal. Deben describir cómo obtener, cotejar, analizar y compartir los datos, asegurar el intercambio de datos multisectoriales para la base de datos. Deben incluir a todos los actores de cada sector y de los diferentes niveles. Deben designar la frecuencia, la periodicidad y protocolos para las reuniones regulares entre los comités. También deben explicar cómo los indicadores están vinculados a los servicios y la política de DPI y cómo deben incluirse más indicadores cuando el sistema esté listo para ampliarse. Deben describir los procedimientos para analizar, informar y distribuir informes especiales con fines de planificación de políticas, programas y presupuestos. Estos acuerdos también deben habilitar el aseguramiento de la calidad y garantizar la rendición de cuentas y, por supuesto, deben describir los tipos de informes y su aplicación. También es fundamental asegurarnos para el éxito del sistema de cualquier plan de monitoreo y evaluación tiene que tener los recursos adecuados a nivel financiero y a nivel de capital humano. Es importante que se les dé el poder y los recursos para poder tomar decisiones. Un factor crítico para el éxito de cualquier plan de monitoreo y evaluación es garantizar que se aborden las necesidades de los niños mediante la creación de un sistema DPI fuerte y coordinado. Muchísimas gracias por su atención y por su tiempo. Yo creo que ya es el momento para las preguntas. Si tienen alguna pregunta, cedo la palabra para las preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos los disertantes. Veo que hay dos preguntas en el chat relacionados con el ejemplo de Colombia, así que quizás estas deben ser para Carlos. Quizás podamos empezar con esto. Si tienen preguntas o comentarios, pueden usar el chat, la función de preguntas y respuestas, pueden levantar la mano y también podemos tener a los disertantes que respondan. Las dos preguntas que tenemos en relación con el ejemplo de Colombia, el primero era si había 6 intervenciones de las 13 que sean suficientes para asegurar un nivel mínimo de desarrollo integral. Y la segunda pregunta, si todos los niños que no se, si no se incluyan. Y otra pregunta que se hizo con respecto a Colombia es, ¿por qué hay sistemas en Colombia que no cubren a todos los niños de menos de 5 años? Sí, claro, muchísimas gracias. Muchas gracias por sus preguntas. Voy a comenzar con las últimas dos preguntas, que son la misma. La cuestión aquí es que cuando comenzaron a crear el sistema, la decisión que se tomó en ese momento es como que la puerta de entrada de los datos al sistema eran los niños que estaban participando educación de primera infancia y esos servicios, y después añadieron la información de los niños que estaban yendo a servicios de preescolar, programas de preescolar. Así que esa es la manera, ese es el punto de entrada de niños al sistema informativo, lo cual significa que solamente, bueno, no solamente porque la tasa es elevada, pero 60% de los niños que están cubiertos por el sistema es ese mismo 60% que están cubiertos por educación primaria,
sistemas de preescolar en Colombia. Por eso es que el sistema no cubre a más niños. Así que cuanto más sube la cobertura de cuidados de primera infancia, educación de primera infancia, entonces más elevado será la cobertura del sistema que estará incluido en ese mismo sistema. Esa es una parte de la pregunta. Y quiero diferenciar el sistema que se creó para Chile, la puerta de entrada, el punto de entrada para los niños eran los niños que estaban accediendo al servicio de salud. Así que la cobertura del sistema va a ser distinto que el de Colombia, porque el punto de entrada será el sistema de salud y no el sistema de educación y de bienestar, o salud y bienestar. Así que creo que sería muy interesante tener una explicación más profunda de ambos sistemas, ¿no? En algún punto en el futuro. Y la otra pregunta, que si 6 intervenciones son suficientes de las 13 para asegurar de que hay un que están siendo adecuadamente servidos. Supongo que la respuesta sería que no, ¿no? La idea es que reciban más intervenciones, pero la decisión aquí es que por lo menos estos 6 son el mínimo de los 13 que el país tiene que busca asegurar y darle seguimiento, monitorear. Y estos 6 comenzaron con un número más bajo al comienzo, donde habían solamente 8 intervenciones, así que tenían un número más bajo. Y ahora que tienen 13, pues tienen esos 6. Y la idea es de ir incrementando. Y pues, nos da la idea de que es un sistema en desarrollo, a manera que se vaya fortaleciendo, que se haga más, que se fortalezca el sistema, será capaz de monitorear más y más y más intervenciones. Y el sistema pues también será capaz de proveer más y más intervenciones. Así que es un equilibrio entre ambos. Gracias. Gracias, Carlos. Y creo que había una otra pregunta. Creo que ya la abordaste durante la presentación con respecto al ejemplo de Colombia. Alguien estaba preguntando cuándo comenzó el sistema y cuánto demoró en establecerse. Si podrías a lo mejor repetir esa información también. Comenzó en 2012. Comenzamos a pensar en el sistema, pero la primera implementación fue después en 2014 y comenzamos como con pequeños pilotos cruzando los datos de los diferentes sectores, y luego el Ministerio de Educación realmente trató de poner un sistema integrado que recibiera y coordinara todos los datos que venían de los distintos sistemas de información, y se empezó a implementar en el 2015. Fue un proceso largo. Lleva tiempo, porque también lleva tiempo fortalecer todos los sistemas de información para generar los datos que el sistema requería. Bien, tengo una pregunta, no sé cuál de ustedes puede responder, quizás los tres. Nos preguntaron cómo darle prioridad a las intervenciones. Hay una evidencia integral, una base disponible y guías para una selección de intervenciones para que los países puedan responder. Sí, va a variar de país a país. Depende de la priorización de cada país. Muchas personas piensan que podemos trabajar solamente en la base de evidencia. Hay que trabajar adicional a la disposición política y el énfasis dentro de cada país. Así que es un equilibrio entre lo que nos puede decir la investigación y lo que la política
pólizas nos puede decir. Así que tenemos que abordar las preguntas principales. Afortunadamente, en la mayoría de los casos, las personas que están trabajando con la planeación de programas de educación de primera infancia están muy abiertos a las distintas opciones y eligen de manera sabia. Los países donde trabajamos más son gobiernos más autoritativos y hay menos interés en abordar asuntos sobre los niños, ¿no? Así que sí, depende del país. En Colombia, este sistema tiene sus antecedentes desde más de mucho tiempo, un largo periodo de años, pero se desarrolló hasta tal punto que fue posible hacer un sistema de monitoreo de niños completo. Muchos países no comienzan con ese monitoreo completo, a lo mejor empiezan indicadores selectos y se mueven de eso en cuanto tienen mejor idea sobre los registros de certificados de nacimiento, identificación que se puedan meter en esos sistemas de gestión. Sí, es interesante ver cuánto se demora crear estos sistemas para poder hacerlo bien y tener los ingredientes esenciales que Cristal y Carlos nos han presentado. Se demora como un año, pero se tiene que desarrollar en fases. Se empieza pequeño y se va creciendo con el tiempo en base a práctica, experiencia y cómo funcionan los sistemas. Ahí se van mejorando y mejorando sobre el sistema con el tiempo. No es algo que se hace en un día. Yo diría que para un sistema muy maduro se demora por lo menos 5 años, pero por lo menos los básicos se pueden crear y lanzar en el periodo de un año. No sé si Cresal y Carlos estén de acuerdo con eso. Sí, y también Sí, enfatizaría también que digo se comienza que con lo que haya, con lo empezamos que con lo que exista. No haya. se comienza intentando de crear No algo comienzas a completamente de hacer cero, algo de lo porque nuevo porque va a tomar lleva más más recursos recursos y y de va alguna forma a más altera a bien las personas molestar del o país. crear Hay dificultad que a las personas construir del desde lo país. que Así que hay que hay crear sobre lo que ya existe y darle y los prioridad a indicadores que los se van a indicadores de priorizar en acuerdo base al como país y lo que quieran las personas lo dicen, lograr. como Emily estaba Y diciendo, pues eso, creciendo sobre tenemos que ver cuáles son los las recursos oficinas que ya existentes, están en los lugar. ministerios que Así que hay en cada ningún país país va a para que crear su sistema y no hay y ningún manera país igual a idéntica, porque otro. cada Cada país país tiene tiene sus sus propias características, características sus y sus estructuras propias que ya están estructuras en que ya lugar. existen. Sí, lo llamamos una pregunta interesante, disculpen, de Evelyn Sheral, cuando ella dice que si Que se puede Puedes, determinar, puedes abordar algún sistema de identificación temprana relacionado con los si se puede abordar registros de cualquier alto tipo de riesgo y sistemas de identificación relacionados con la detección de registros de alto de los riesgo recién para nacidos. recién nacidos. Y si ya está en camino, where we do have some high risk registries, but they have never become national, fully national. You have the ECDAC. Totalmente nacionales. así que tenemos el Ten- trabajo de ETNA, como ya se sabe, hay mucho trabajo que se está haciendo en el diseño con respecto a niños, las pruebas de recién nacidos y su identificación con la atención, combinación de éticas de investigación y los derechos de privacidad también, de familias, de los niños, privacidad de los niños. Y en eso los europeos están haciéndolo muy bien con ese nuevo sistema de UDPR. Creo que eso es un área en crecimiento completamente esencial para la intervención temprana y muchas gracias por haberlo preguntado porque me gustaría ver mucho énfasis puesto sobre esto en los siguientes 5 años porque es la área más crítica donde podemos ayudar y apoyar a familias con niños que son frágiles desde su muy comienzo y nos gustaría ver que eso ocurra en todos lugares.
is very important. Is I think one of the most important challenges that Una de de los desafíos más importantes que Colombia ha tenido en integrar los sistemas de los sistemas es integrar los sistemas de niños que han sido víctimas de descuidos, de abusos, porque en general tenemos cuestiones de privacidad y realmente es muy difícil compartir estos datos que generalmente vienen del sector de protección de los niños y compaginarlo con los otros sectores. Esta parte tiene muchos desafíos que es muy difícil entonces integrar los datos con cada persona, los datos del sistema que tenga información de los niños que han sido víctimas de los conflictos armados en Colombia, integrarlos en estas bases de datos, pero los datos del sistema del sector de protección todavía no se han integrado en el sistema. Así que esto es un desafío muy importante que quizás los países tienen que enfrentar cuando integren los datos en los sistemas. Eso Realmente es esto es excelente muy manera bien. para Esto hacer es, en cambio hay para un un tema que tema estamos que estamos para un explorando, potencial un webinario para el año que webinar viene, es quizás ver es ver los datos sobre los responsables para datos responsables niños para y los los niños y principios que realmente se cómo han desarrollado integramos en y cómo UNICEF y cómo se abordamos abordan, integran estos estos principios principios para sobre los los datos datos responsables responsables para para los niños al datos planear, responsables integrar sobre los este niños nuevo y sistema. Así cómo que los integramos. Así que manténganse pendientes manténganse porque esto atentos porque lo vamos a tener más estaremos lanzando el seminarios año que viene como como parte del esta programa serie de del año que webinarios. viene. Yo creo Y que vi vi otra otra pregunta pregunta en el en Cuya, las aunque preguntas no y estoy segura si respuestas. la No estoy sé si la entendiendo del comprendo todo, pero bien. creo Yo que la creo que persona esta está persona preguntando sobre los está preguntando efectos que han sobre sido los efectos que observados observamos. Yo trabajando creo que estos esto tiene que ver sistemas cómo de integramos los gestión y distintos cuáles son algunos sistemas de los y efectos, cuáles por son las ejemplo, en diferencias quizás en Colombia. Colombia. No sé si cualquiera quiénes de ustedes quisiese contestar esta pregunta. effects on children or the system? Because Maybe both. the system, uh, what the system shows at the moment is that it has been very useful, as I mentioned at the beginning. The main purpose of the system is to produce alerts for each child. So when we find that a child has only El principal desafío del sistema es cómo el sistema puede trabajar juntos para que el niño tenga que ver las motivaciones de 5 a 7. Creo que esto es uno de los propósitos más importantes, quizás el más importante propósito del sistema. Y lo que pueden ver en el sistema es que los niños que se han incluido dentro de la base de datos, con el tiempo, el número de intervenciones que se aseguran al mismo tiempo va subiendo con el tiempo. Esto quiere decir que el sistema está teniendo los resultados que parece que debería tener. Este creo que es uno de los efectos más importantes para los niños. Es importante que los niños que se esté haciendo el seguimiento, que no se haga el seguimiento del desarrollo de los niños. Este es otro tipo de instrumentos, es otro tipo de discusiones, pero otra cosa que es importante es que esté mostrando en el país, al país, que es posible hacer un seguimiento de cada niño. Y creo que esto es importante, un logro importante del sistema, porque en general no es normal que cuando comenzamos y cuando empezamos a soñar sobre el sistema, decimos, no podemos juntar los datos de educación y de salud. Sin embargo, fue posible. Así que creo que es un logro muy importante del sistema para la política y el sistema. Lo cual nos muestra la importancia de crecer un sistema de registro de nacimiento
con números individuales de identificación. Es completamente crítico para el futuro en todos los países. Y en algunos países aún vemos certificados de nacimiento muy bajos. Eso se debería de atacar de manera muy directa en todos los países donde este sea el caso y de crecer, construir sobre eso la base de datos, pues podrá crecer con el tiempo. También hay un comentario aquí bastante largo e importante por parte de Javier Sáenz Coe de Argentina y está en español. Y estoy deseando que estuviese en inglés para todos, pero creo que ha hecho muchos puntos de mucha importancia que tienen que ver abordar las necesidades de los niños. Lo voy a dejar con eso solamente para reconocer y agradecer a Javier por su contribución. Thank you. We have a couple more minutes, so just, is there any further questions or comments from any? Tenemos un par de minutos. Si hay más preguntas o comentarios de los participantes sobre el webinario, pueden levantar la mano, pueden activar el micrófono si quieren hablar. De otra forma, si no hay más preguntas ni comentarios, esto sería el último webinario de este año en esta serie. Estamos armando los calendarios y las fechas para los webinarios del año que viene. Entre estos temas va a estar identificar y explicar sobre el marco de atención y cuidados y nutrición, y también el trabajo de armonización y de medir lo que pasa con los niños menores de 2 años, también buscando datos responsables y cómo planificar estos datos responsables como parte del esfuerzo multisectorial. Si tienen temas que quieren sugerir, si quieren proponer algo, estamos más que abiertos y agradecidos de recibir sus comentarios. Como UNICEF o como el equipo de RISE pueden acercar sus sugerencias y estamos armando todas las logísticas de planificar los webinarios y realmente le damos la bienvenida a cualquier sugerencia de temas para el año próximo. Veo que hay otra pregunta, quizás esta fuera la última, así que lo veo de Mustafa. ¿Qué pregunta? ¿Cómo podemos obtener información para los servicios que pueden estar provistos por los... La respuesta va a incluir a la presencia de participantes que no son del Estado, ¿verdad? Organización civil, de organizaciones de fe en base de la comunidad y a veces organizaciones privadas también, aunque generalmente ese no es el caso por la pregunta de cobrar cargos y la exclusión de acceso a ciertas personas. Así que normalmente trabajamos con lo que se menciona con el sector sin ánimo de lucro en los distintos países. Muchas de estas organizaciones son muy grandes, algunos son organizaciones sin ánimo de lucro internacionales y ellos nos proveen gran liderazgo dentro de sus países y a menudo son completamente claves en lograr los objetivos del gobierno. El gobierno cuenta con ellos, hace contrata con ellos y les apoya en su trabajo. A menudo esto ocurre en las intervenciones de primera infancia, donde estas organizaciones hacen muchos otros servicios. Entonces, se hace muy importante que estén incluyendo por completo y enteramente desde el comienzo. A lo mejor no los enfatizamos lo suficiente en nuestra discusión a través de distintos puntos, pero para mí esto es siempre un proceso colaborativo entre el sector civil, social y gubernamental. One thing which is very important also is that lo que también es muy importante es que
los requisitos de licencia de esas organizaciones tienen que estar adjuntos a estos informes que se presentan al gobierno, porque a menudo con lo que vemos, y esto en general sucede en el campo de educación y de atención de la salud, en especial en el sector del bienestar social, es que las organizaciones privadas están como dispersas y alejadas del gobierno, pero el gobierno debería dar una licencia o un permiso para que ellas se incorporen. Y estas licencias deben estar adjuntas a la provisión de información de cada niño que está asistiendo al centro. De esta manera, el marco puede ser muy poderoso y potente para poder reunir y obtener la información de las organizaciones no gubernamentales que generalmente son parte del sistema. Esta es una recomendación. En línea con eso también están los indicadores que se van a utilizar a través de los proyectos, utilizando las mismas áreas o áreas similares, que sean esas, los entrantes, salidas y especialmente los resultados se hacen críticamente importantes. Y si se pueden crear el sistema desde el muy comienzo, donde los requisitos de ciertos indicadores que se capturen dentro de organizaciones, instituciones, que estén alineados con indicadores nacionales en las mismas áreas, entonces van a tener un sistema muy robusto, pero eso toma planeación con propósito, distintos tipos de manuales de monitoreo y evaluación, instrumentación, herramientas, especificaciones claras de las medidas que se están utilizando y finalmente de provisiones de la base para cómo enviar los datos a la base de datos y para su análisis. Suena complejo, pero el hecho con buena planeación se convierte bastante rutinario, bastante rápido. Great. Is there any final comments or reflections Bien, from si hay any algún panelists? último comentario, reflexión sobre los panelistas. Crystal, ¿no? No, realmente fue un placer formar parte del webinario y realmente espero los próximos webinarios. Carlos, lo mismo aquí, fue un placer compartir el día de hoy y espero entonces aprender más con los webinarios del año que viene. Yo también quiero agradecerles a todos y decirles que si tienen alguna pregunta que yo no pude responder, no, por favor, comuníquense con nosotros y va a ser un placer apoyarlos de la forma que podamos, con una idea, con una sugerencia. Muchísimas gracias por asistir a este webinario. Espero que haya sido de interés y que haya sido útil. En nombre de UNICEF, quiero agradecerles a todos por su asistencia y a los panelistas también, y les vamos a estar enviando un correo con el calendario, las fechas y los horarios de las series de webinarios para el 2023. Así que estén atentos. Gracias a todos por participar. Cuídense. Adiós. Adiós, adiós. Hasta pronto.